Jorge Edwards, Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes, tiene nuevo libro. El nuevo libro se titula Prosas Infiltradas. Prosas Infiltradas. Solo la portada tiene una portada donde es una caricatura y donde aparece un señor barbado, fácil de reconocer la imagen de Fidel Castro. Pero no es un libro sobre Fidel Castro, tampoco es un libro sobre la Revolución Cubana, sino es un libro de 10, 12, 14 ensayos literarios, donde Jorge Edwards hace una reivindicación, yo diría que vehemente, una reivindicación apasionada del ensayo como género literario. Él siempre la ha hecho, por lo demás, quienes lo seguimos en sus crónicas en la segunda, sabemos de la debilidad de Jorge Edwards por el ensayo. Pero sentí en uno de los primeros ensayos de este libro, me parece que es el primero, ¿sí?, que se llama Breve ensayo sobre el ensayo, que es una reivindicación muy vehemente de este género. Bienvenido al programa, Jorge. Me acompaña Matías del Río. Muchas gracias. Oye, este libro aparece editado por Reino de Cordelia, editorial que no estaba en mis libros. Bueno, resulta que había una editorial pequeña en España, hecha por un amigo mío que se llama Jesús Ejido. Jesús Ejido era un periodista del País mediano y de repente descubrió, no quiero tener jefe, quiero hacer mi propio negocio, y se lanzó editor. Yo estaba ahí cuando él hizo esto y yo le decía, oye, pero ¿tú crees que te va a resultar? Mira, si consigo vender 800 euros al mes, ya estoy salvado. Consiguió vender 800 euros al mes, era muy modesto, íbamos a restaurantes baratos y qué sé yo. Ahora me va a buscar en un Volvo estupendo y me lleva a restaurantes buenos. O sea, yo digo, le ha ido bien. La editorial se llama Rey Lear, porque resulta que Jesús Ejido es shakespeariano, Rey Lear. Y después hizo una segunda que se llama Reino de Cordelia, que Cordelia es la hija buena del Rey Lear, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué conocí yo mejor a Ejido y él se interesó en mí? Porque hizo un libro muy interesante con notas de Pérez Galdós sobre Shakespeare, que Pérez Galdós vivió en Inglaterra y fue a la casa Shakespeare en Stratford-on-Avon. Pérez Galdós era de las Islas Canarias y sus padres eran importadores de casimires ingleses. Entonces hablaba un buen inglés y desde chico leyó a Dickens, a Shakespeare. Y entonces yo fui uno de los presentadores de ese libro, con gente muy ilustre, no es por farsantearme, pero el otro era Vargas Llosa y el otro era Francisco Ayala, un escritor que tenía 100 años, que estaba tan cansado ya de viejo, con ganas de morirse. Me dijo ella, yo no tengo fuerza para hablar, habla tú por mí. Y ahí conocí bien a Jesús Ejido y me ha insistido para editar alguna cosa mía, ¿ves tú? Bueno, y Ejido se consiguió un buen autor. Con eso es fácil andar en Volvo. Claro. Uno tiene una editorial y autor que el Premio Cervantes en España. Y que le permite andar, no le permite, pero ayuda a que pueda andar en Volvo. Oye, este libro, que es básicamente literario, cruza el río y pasa al ámbito de la política. Hay varios ensayos que lo hacen. Hay uno apasionante sobre las memorias de Regis Debray, que en Chile yo creo que, no sé si las conocemos, no sé si llegaron las memorias de... No, en Chile hay interés en que no se conozcan. Porque yo te digo una cosa, que Regis Debray tiene un libro que se llama Máscara, que habla de sus amigas chilenas, curiosamente. En la conversación previa nombramos a una, pero mejor no la nombremos en público. Una autora de libros medio chismosos, así. Pero habla de toda la familia y habla mal, fíjate. Dice cosas bastante desagradables de todas estas mujeres. Así que no quieren que se conozca nada de Regis Debray. Regis Debray es un tipo que sigue con el corazón a la izquierda. Claro. Pero su cabeza se ha vuelto al centro
para el centro derecha, más bien. Y enseguida ha reivindicado a una gran figura, de una manera muy interesante, al general de Gaulle. Resulta que el general de Gaulle tuvo que ver con su historia, porque gobernaba cuando a él lo tomaron preso en Bolivia. Influyó para que los bolivianos lo soltaran, el general de Gaulle, discretamente. ¿Por qué? Porque era amigo de la mamá de Regis Debray, que era golista apasionada y señora de sociedad, fíjate tú. Y este revolucionario al final se ha deslizado hacia el centro, pero mantiene su corazón de izquierda, digo yo. Y tengo buenas relaciones con él. Oye, Jorge, pero esa evolución es propia de muchos guerrilleros de ayer, sobre todo en América Latina, que evolucionaron hacia el centro. Mira, yo cuando publiqué Persona non grata, que fue un libro crítico sobre Cuba, tuve la siguiente experiencia. La gente de centro no quería complicarse la vida. Los comunistas duros, digamos, me atacaban. Y la ultraizquierda me quería mucho, porque me encontraba que mi libro era audaz, que había mucho mirista que se me acercaba, por ejemplo. Así, ¿eh? Sí, curioso, ¿eh? Curioso. Sorprendente. Jorge Eduardo, me gustaría justamente aprovechar esa experiencia cubana, después el libro Persona non grata, digamos, y usted pasó a ser persona non grata. Persona non grata, les doy una información curiosa. Sí. Está siendo editado por una pequeña editorial de oposición en Caracas. Bueno, para allá iba mi pregunta. ¿Funciona Caracas, oye? ¿Eh? ¿Funciona? La editorial... Mira, no, Caracas, dice. O sea, funciona... Hay librerías abiertas. Claro, es que la editorial se llama El Estilete. Ya. Y tienen un lugar de reunión que se llama el lugar común. Y entonces hay restos de los antiguos editores, un tipo como Guillermo Sucre, que es un viejo poeta que escribía mucho en la prensa antigua de Caracas, y hay gente... Es curioso porque es una oposición a Maduro, pero más bien liberal de izquierda. Ya. Yo le quería preguntar exactamente, aprovechando su mirada, su experiencia del origen del castrismo, de la Revolución Cubana, lo que usted vivió y después escribió, ¿cómo lo ve? Antes del programa estuvimos conversando algo, por algo sí. Me interesa que usted lo comparte con la gente. ¿Cómo ve lo que está pasando en Venezuela, en Caracas, con Maduro, con ese proceso? Bueno, lo veo como un drama, en primer lugar, y como una destrucción de la democracia venezolana que era más interesante de lo que se cree. Y enseguida una destrucción muy seria de una economía que fue muy rica. Claro que era la economía del petróleo, pero no solo el petróleo. La Caracas de hace 40 años era una ciudad muy próspera, en que toda la riqueza petrolera se invertía. Había colecciones de pintura, por ejemplo, en Caracas, impresionante. Yo estaba en la casa de un señor que era un checo emigrado a Caracas, que había hecho fortuna no en el petróleo, sino en la prensa, una cantidad de esas cosas, y que tenía, por ejemplo, un Manet en el salón y un Picasso en el comedor. Era una ciudad interesante, una ciudad con editoriales como Monte Ávila, como Ayacucho y qué sé yo, muy buena, con una prensa muy buena. El Nacional y el Universal eran buenos diarios. Un premio literario de mucho prestigio, el Rómulo Gallego. Entonces todo eso se acabó y ahora hay una lucha desesperada, callejera, y yo no soy profeta, así que no sé cómo va a parar eso. La semana pasada se publicó en El País un artículo bastante bueno de Joaquín Villalobos, me parece que se llama, que fue un guerrillero salvadoreño, pero que es uno de los tantos guerrilleros que se puso sensato, digamos, y que analiza el tema y desmitifica, digamos, lo que está ocurriendo allá y le da los cachos, digamos, a la percepción que tiene la presidenta, digamos, y que aquí hay dos bandos, digamos. Lo que dice Villalobos, digamos, es que aquí no hay dos bandos, hay un gobierno, hay una dictadura enquistada en el aparato del Estado, digamos, contra una sociedad civil, digamos, eso es lo que hay, digamos. Eso es la verdad de las cosas. Claro, esa es la verdad de las cosas. Es que pensar que Maduro es de izquierda, primero es un insulto a la izquierda. Claro. ¿Ah? Maduro es bárbaro. Sí, bárbaro. Es un autócrata. Es un estalinista sin darse cuenta él. Ahora, el problema es que la izquierda se compró al chavismo.
Sí, claro. Se lo compró en su Pero momento. no el madurismo, del madurismo tomaba más distancia, alguna izquierda. No, el Izquierda, chavismo sí. no es lo mismo que Maduro. Por claro. eso. No es lo mismo. No Es una derivación. Bueno, no es lo mismo perversa, que es la digamos. diferencia que hay entre 120 y 40 en el precio del petróleo. Digo. Por eso no es lo mismo. Bueno, escuchaba a un analista argentino la semana pasada, haciendo un análisis bien interesante, porque en relación a lo que le pasa a Argentina y el regreso de Cristina Fernández, Sí. que es muy difícil lidiar con el recuerdo de las dádivas de no son todos dictadores, Cristina Fernández no lo era dictadora, pero estos gobiernos tan autoritarios, tan populistas, mesiánicos y populistas, porque efectivamente vivieron la parte muy alta de los commodities, con muchísima plata, Argentina, Venezuela, por lo tanto tenían mucha plata para regalar, para dar, para fijar todo. precios. Entonces, cuando hay problemas, en el caso de Argentina, hay problemas, hay mucha gente en la población recuerda y dice, bueno, pero esas épocas eran mejores, cuando el gas me costaba 5, no 30. Entonces, pero hay una cosa que yo quisiera decir. Maduro está en una etapa que es la etapa, por ejemplo, de Fidel Castro del año 60. Antes de que Fidel Castro se alinea totalmente. Está antes de eso, porque por ejemplo hay una editorial pequeña que está haciendo mi libro, Persona no grata. Bueno, pero esa editorial puede trabajar en realidad. Y me dijeron, te vamos a invitar. Y yo le dije, ¿voy a salir vivo? No, sí. Entonces, después me dijeron ahora, ya no te podemos invitar. Está demasiado peligroso. Está medio peligroso. Pero cuando yo estaba en Madrid, me presentaron a un millonario caraqueño, que se llama algo así como Cisneros, muy famoso. Claro. Sí, pero ese es famoso de antes. Famoso de antes, que vive casi todo el tiempo en Madrid, pero que va a Caracas, porque es tan rico que él tiene una guardia especial. Y entonces me dice, si tú vas a Caracas por la salida del libro, dime, y yo te pongo mi guardia a disposición. Oye, imagínate, yo no Jorge, quiero, yo recuerdo haber yo no estado quiero entrar en la conversando- guerrilla, porque estoy muy viejo para eso. ¿No? Oye, yo recuerdo haber estado conversando con Cisneros cuando la oposición venezolana decidió marginarse de una elección parlamentaria, de una elección legislativa, y me acuerdo que Cisneros decía que esa era una buena estrategia. Claro. Fue pésima. No, pero Fue muy lo que mal. pasa es que muchos de los grandes venezolanos que nosotros conocimos, por ejemplo, Miguel Otero Silva, hijo, Miguel Otero, hijo, no es Otero Silva, dueño del Universal, creo que no, del Nacional de Caracas. Sí. Es el Nacional de Caracas. Bueno, ese hombre fue chavista en los comienzos. Y su padre, Miguel Otero Silva, el viejo, amigo de Neruda, era un millonario militante comunista, que era lo que más le gustaba en el mundo a Neruda. Le gustaba llegar a la casa de un colega de partido y que esa casa tuviera una piscina y que dieran whisky unos mozos vestidos como de frac, sirvieran whisky Chivas. Eso le encantaba. Y me decía Neruda una vez a propósito de eso, en Chile somos pichiruches, me decía. Estas cosas no existen en Chile, existen No, en porque Caracas. éramos muy pobres. entre otras Aquí cosas. no corría el whisky, corría Claro. el vino tinto más o menos de 7 tiritones. Exacto. Claro. Por eso es mi primera... Oye, este Miguel Otero Silva es muy importante porque tú en el artículo que publicaste sobre Confieso que he vivido dices que prácticamente libros lo organiza en Caracas Matilde Urrutia, la viuda del poeta, Con Miguel. con Miguel. Con el viejo. Claro, con el Pero viejo. lo que pasa es que, ¿qué ocurre en ese libro? Que al Mercurio no le gustó mucho que yo dijera eso, parece. Yo no sé. Pero ¿qué ocurre? Yo lo Pero vi. era estupendo artículo. Yo lo vi ese asunto. Neruda me contaba una historia y yo le decía, oye, escríbela en tus memorias. Y me decía, recuérdamelo mañana. O sea, que me tiraba todo el trabajo a mí. Y yo tenía que administrar la embajada, te voy a decir. Que era Se complicado. estaba negociando la deuda externa Claro, chilena. era una embajada la más complicada que había. El año 72, Claro. 71. Y entonces Neruda alcanzó a dictar parte de esas memorias y se murió. Y entonces yo no sé cuánto dictó. Yo creo que dictó 150, 180 páginas. Y entonces la Matilde se llevó el manuscrito a Venezuela y no hallaron nada mejor que hacer lo siguiente: agarrar textos de Neruda autobiográficos antiguos y meterlos. Por ejemplo, si había uno de la infancia, al comienzo. Sí. Si había uno de la mediana edad, al medio, Sí. cosas de eso. Y Metió entonces, de hecho muchas columnas que había publicado poquito antes en la revista Ercilla.
y que había publicado en Moscú, porque Neruda publicaba, creo que en Izvestia, una columna semanal en Moscú. Y entonces eran textos completamente stalinistas, muchos de ellos. Textos del año 52, de antes de la muerte de Stalin. Hay un texto que transcurre en Berlín el año 52, en esas memorias, y en que Neruda hace el elogio del fiscal de los procesos de Moscú, de Vyshinsky. Dice el gran Vyshinsky. Entonces, claro, una memoria completamente incoherente, porque el Neruda al final venía de vuelta, con mucha discreción, con muchos miedos. Le tenía mucho respeto a su partido y al comunismo internacional, no quería una ruptura, pero dudaba. Y entonces escribe, por ejemplo, un verso así. Dice: he leído tantos versos sobre el 1 de mayo que a partir de ahora solo voy a escribir sobre el día 2 de ese mes. ¿Qué significa eso? Está clarísimo lo que significa, ¿no? Pero era así, su disidencia era así, era una disidencia muy discreta, no quería pelear de frente, y finalmente hizo un gran acto político, francamente, que lo habría podido hacer Maduro, que fue la incitación al nixonicidio. Un libro rimado, malo, pero en que quedó bien con el partido. O sea que Neruda murió reconciliado con su iglesia, que era la iglesia comunista. Y siempre hablaba de la iglesia. Una vez, en un cóctel que le hicieron en París, yo invité a un amigo mío que era comunista. Y Neruda se me acercó y me dijo: ¿y este no es de mi iglesia? Y yo le dije: sí, es de tu iglesia. Y me dijo: no debías haberlo invitado. Porque le estaban entregando un mascarón de proa muy caro. Y entonces no le gustaba exhibir que le había pagado $7,000 de esos días por un mascarón. ¿Ves? Así son las cosas. Y si tú dices las cosas ahora, la gente se desconcierta. Pero es un libro en que sería muy interesante que saliera lo que dictó Neruda, porque Matilde me contó una cosa extraordinaria. Matilde me dijo que en la Unión Soviética todas las partes de ese libro que tienen reservas con respecto a Fidel Castro no le importaban nada. Las dejaban pasar felices. Pero todo lo que se refiriera a Stalin, censurado. Tuvo que pelearse y yo no sé qué pasó al final, ¿eh? Sería muy bueno investigar si fue publicado íntegro en la Unión Soviética. ¿Y por qué partió tan tarde Neruda que no le alcanzó? Neruda murió, 69 años, de haber sido así. 69 años, claro, 73. Era del 4. Del 4. Era una edad respetable como para que él ya, 69, igual bien joven, ¿eh? Es bien joven, sí, bien joven. Bueno, hoy, 69 años, bien joven. En el año 70... ¿Por qué no había empezado a escribir antes sus memorias como para que no se las terminaran de una manera tan dudosa? No se le había ocurrido, pero él me contaba historias. Porque a Ego no le faltaba para hacer memorias. Bueno, no, pero le faltaba plata. Siempre estaba sin plata. Porque Neruda gastaba como un país. Neruda compraba mascarones de proa. Llegaba a un restaurante y pedía una botella de champán Magnum. Yo le decía: pues si somos 2 personas, 4 personas. No. Y entonces después la Matilde le decía así al mozo. Le decía que no al mozo, terminantemente, pero era así, era Neruda, le gustaba la abundancia. Dispendioso. Le gustaba la abundancia, ¿no? Y no que comprara cosas muy caras, porque compraba cachureo, pero pagaba caro y qué sé yo. Estaba siempre sin plata. Yo siempre le decía: oye, Pablo, escribe tus memorias y vas a pagar tus deudas. Yo influí bastante en que él se decidiera, porque él me decía: a mí no se me da bien la prosa. A mí se me da la poesía. No, le decía, escribe tus memorias. Y entonces la primera idea fue, como lo conté en ese artículo, que la persona que recibiera el dictado fuera Lucho Yarzún. Lucho Yarzún, claro. Entonces, como Neruda conocía bien a Lucho, decía: Lucho hará su vida después en París, pero me va a tomar el dictado maravillosamente. Usted, Jorge Edwards, como experto prosista, ¿coincide con Neruda en que no se le daba la prosa, o no? No, era muy buen prosista. Yo creo que no sé cuánto mano de él hay en el Confieso que vivió, pero una prosa muy buena. No es una prosa brillante, claro. Brillante. Lo que pasa es que él decía que se sentía incómodo en la prosa. Y no probablemente le costaba más. Le costaba más, seguramente le costaba más. Y no se le había ocurrido, porque él en realidad escribió un gran libro de memorias en verso, además. Que eso fue donde puso mucha intención,
Memorial de Isla Negra. Lean ustedes toda la parte final, que se llama Sonata Crítica. Ahí dice todas esas cosas, dice eso sobre el 1 de mayo. Dice, habla de unos pintores realistas que pintaban unas vacas sonrientes, dice, de unos obreros encantados de la vida saliendo de sus fábricas. Claro. Oye, Jorge, hay una frase en uno de tus ensayos de Stendhal, creo que dice: el secreto de la diplomacia es no tener secreto. Sí, que eso lo dice Stendhal, lo cito de Stendhal. Sí, sí. Yo me reí mucho de la diplomacia, pero en fin, mira, la diplomacia me sirvió para conocer el mundo. Pude escribir a pesar de todo, pero es muy duro poder escribir en la diplomacia, hay que organizarse muy bien. Porque en la diplomacia se cree que no se hace nada, y yo lo primero que descubrí es que se hacen muchas cosas que son tonterías, pero que hay que hacer. Por ejemplo, le pone una medallita a una persona, se va a una ceremonia donde le ponen una medallita a uno, después se va a ponerle flores a un monumento a San Martín que hay en el Bois de Boulogne de París, y uno tiene que ir porque va el embajador argentino, el chileno tiene que ir. Y después cuando los bolivianos, a pesar de que no tenemos relaciones, le ponen flores a Bolívar, que está también, hay que ir, aunque no tengamos relaciones, porque hay que mantener una relación más o menos cordial. Entonces todos los días hay 17 obligaciones. A mí me hacían hablar en todas partes. Es increíble. Y es cierto, oye, que visto desde afuera es un oficio que parece que manejara grandes secretos. Y no tiene ningún secreto. Y además maneja muy poca plata. Y toda la gente cree que los diplomáticos y los embajadores tienen fortunas que gastar. Entonces uno tiene que estarse defendiendo y diciendo que no todo el tiempo. Jorge, complicado. Nada que ver con el poder, porque en el poder sí que hay secretos. En el poder hay secretos. Claro, en el poder. Pero en la diplomacia hay poco poder. Pero es relativo, porque por ejemplo el embajador de Estados Unidos, un tipo joven, muy joven, un tipo de 30 y tantos, 40 años, muy listo, y ese tipo almorzaba con Sarkozy, que era el presidente de la República, una vez cada 15 días. O sea, tenía un poder, porque tenía una llegada directa, pero el embajador chileno no tiene la misma llegada, y eso que en mi tiempo escritores franceses que eran miembros de la academia iban a verme a la embajada. Yo conseguí esas cosas. Después el que vino después, no sé, tenía problemas con las articulaciones. Ya. Tenían que hacerle mucho masaje, parece. Ya. Sí, guateros, compraron un par de guateros. Una partida de guateros que enviaron desde aquí. Pero yo te digo, mi amor por el ensayo es antiguo, porque yo de joven leía a Unamuno, leía a Ortega y Gasset, leía a Montaigne, y después escribí una novela sobre Montaigne que es como un ensayo, y me dicen, ¿esto es novela o es ensayo? Es una novela ensayo, digo yo. Claro. ¿Por qué tenemos que fijar tan estrictamente los géneros? Cuando lo característico de la escritura moderna es una salida de los géneros, pasar de un género al otro. Y entonces eso a mí me encanta y me ha encantado. No, y tú has cultivado un tono, no sé cómo llamarlo, un tono conjetural, digamos. Sí, conjetural, bueno. O sea, un tono de qué habría ocurrido o bueno, a claro, lo mejor cuando estaba escribí sobre pensando Joaquín Eduardo Bello, sí, lo hice así, porque había cosas que yo no conocía, pero me imaginaba. Y claro. Cuando escribí sobre La última hermana también, y cuando También. escribo sobre Neruda también. Claro. He terminado, les voy a hacer un anuncio literario, que no tiene ninguna importancia. Yo he hecho una novela corta ahora, que se llama O Maligna. ¿Por qué se llama O Maligna? Porque cuando el joven Neruda, antes de ser Neruda, todavía era Neftalí Ricardo Reyes, digamos, Ya. está de cónsul en Birmania, se enamora de una birmana, y después se escapa de la birmana, y escribe un poema que se llama Tango del Viudo, que comienza, oh maligna, ya habrás hallado la carta que se... Yo escribí una novela sobre todo ese episodio, por eso se llama Oh Maligna. Acabo de terminarlo. Y curiosamente, los editores están interesados en esto. ¿Por qué dices curiosamente? Bueno, porque los editores en las novelas literarias tienen un interés relativo. Hoy día es mucho más rentable escribir sobre las pulsiones secretas o otras cosas, o el espionaje bajo Maduro, o cosas de esas, ¿no? Yo escribí sobre los amores de un joven poeta en Birmania, ¿te fijas?
y lo escribió en forma muy literaria porque inserto poesía del Neruda de ese tiempo en mi texto, cosa que me gustó mucho. ¿Esos hacer. años cuántos años? ¿20? 1927, 1931, más o menos. Los amores con Josie Bliss comienzan en el 27. Neruda se arranca a Ceilán. Consigue que el gobierno lo traslade a Ceilán para escapar de esta mujer que lo quería matar con un cuchillo cocina, porque era muy celosa. En Rangún. En Rangún. Era muy celosa y además Neruda como cónsul se veía con los ingleses coloniales y esta estaba loca de rabia, pero resulta que era una nacionalista importante, conocida, existió la Josie Bliss. Y entonces Neruda se escapó y se fue a Ceilán, y un buen día estaba en una fiesta con unas gringas y unos poetas ingleses en Ceilán, porque en Ceilán era muy literario. En Ceilán había estado Leonard Woolf, el marido de Virginia Woolf, había sido comisario colonial. Y entonces había dejado unos discípulos, era literario, y Neruda bailaba con unas gringas, y de repente empiezan a caer piedras en el techo, y resulta que Josie se había trasladado a Ceilán, vivía en una casa en la misma calle de Neruda, y cuando comenzó esta fiesta empezó a tirar unos peñascos feroces al techo. Neruda no se sabe, pero... Bien silvestre la reacción, ¿no? Claro, y no se sabe ahí lo que pasa, porque ella fue expulsada de la isla de Ceilán por las autoridades inglesas, y se podría pensar que lo pidió Neruda El lobby de Neruda. Claro, se podría pensar. Puede ser. Pero parece que no es así exactamente, pero se despidió de ella. Eso es lo que escribió. Oye, se nos acabó el tiempo. Bueno, una lástima, pero el tiempo es corto siempre. Invierta en el Fondo Mutuo Estratégico de Banchile Inversiones y cuente con un equipo que gestiona continuamente las oportunidades de inversión. Invierta en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Jorge Edwards en esta edición del programa a raíz de la publicación de Prosas Infiltradas, un conjunto de ensayos básicamente literarios donde Jorge se hace cargo de autores como Montaigne, Voltaire, Cortázar, Octavio Paz, Borges, entre otros. El libro ya está en el mercado chileno. Ya llegó. Ya llegó. Sí, ya llegó. Bueno, deberían repartirse esta semana. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias Matías. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.